right. Estamos concluyendo una semana con mucha información política, con la ley de bases, con el Pacto de Mayo que aparentemente está en stand-by. Será en Córdoba, será en mayo, junio, julio. Tenemos muchos temas para hablar y por eso hemos convocado a Luis Fernández Echegaray, periodista de la cadena 3 Argentina, para hablar de estos temas. ¿Cómo te va, Luis? Darío, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy bien, gracias a vos bien. por invitarme y bueno, qué semanita la que se nos viene. Vaya tarea, la que se nos viene para los periodistas. Efectivamente, hemos pasado una semana muy intensa. Estamos a una semana de lo que sería la firma del Pacto de Mayo y hasta ahora sabemos muy poco y seguramente en el transcurso de la mitad de la semana que viene habrá alguna definición. Hasta ahora lo que se sabe es acerca del operativo de seguridad, por lo menos acá en Córdoba. Esta semana estuvo hablando el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pero hubo cambios en las últimas horas. Se habla de Rosario, se habla de junio, julio. ¿Qué se sabe? Bueno, el gobierno salió a tratar de desdramatizar lo que vaya a pasar el 25 de mayo. Ayer, viernes, el ministro Guillermo Francos hizo referencia a que si no es el 25 de mayo, podrá ser el 20 de junio. Es decir, un acto que podría realizarse en el Monumento a la Bandera, en Rosario. Durante la semana el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo, si no es junio, será julio. Proponemos Tucumán, que sea el 9 de julio. Pero bueno, lo concreto es que el gobierno va a esperar el martes o el miércoles a ver cómo se desarrolla la negociación durante el fin de semana en torno a la ley bases, que saldrá en el plenario de comisiones como dictamen, que llegará al recinto y a partir de allí, martes, miércoles, cuando ya esté de regreso de España el presidente, seguramente se va a definir si va a ser Córdoba el sábado que viene o quedará para más adelante. Evidentemente, la traba en la negociación en el Senado de la ley de bases está condicionando todo esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay cuestiones que han planteado desde la oposición dialoguista. Incluso Guillermo Franco se entiende que no todo el kirchnerismo estaría votando en contra en el plenario de comisión, es decir, que saldría un dictamen con un mayor acompañamiento, pero sobre todo se ha trabado por algunas cuestiones que plantean. Primero, los gobernadores patagónicos. Y acá hay un dato, durante este fin de semana se va a terminar de definir si va a haber modificación al régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI. El RIGI, famoso RIGI. Una señal para las pymes. Otro aspecto en el que podría haber modificaciones de lo que ya tiene media sanción es el impuesto a las ganancias. Una señal para los gobernadores patagónicos por el impacto que tiene en los trabajadores de esa zona de la República Argentina y los petroleros fundamentalmente, porque hay incluso una amenaza de un paro de los petroleros en Vaca Muerta. Y otras cuestiones más que el gobierno está negociando, entendiendo de que quizás lo que llegó de diputados no va a pasar en el Senado y efectivamente todo esto volverá a la Cámara Baja y veremos qué ratifica, si el proyecto original o acepta las modificaciones del Senado. Y también tengamos en cuenta lo que plantea la Unión Cívica Radical, claro, que está esperando que haya algún apartado dedicado a la educación y a un conflicto que otra vez se retoma, que es la plata o el dinero que va a ir para sostener a las universidades públicas. A todo esto en una semana donde pasa lo de las universidades públicas, donde se da a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de abril, 8,8%, el gobierno que busca mantener esa desaceleración, ¿no? ¿Qué combo que tenemos en cuanto a política y economía? Efectivamente, es decir, lo que resta de aquí hasta el sábado 25 es terminar de definir lo del Senado, qué va a pasar con la CGT, porque hay una cuestión, además de lo que está pasando en la justicia con los piqueteros, es la CGT que va a ser convocada al Pacto de Mayo, pero paralelamente la CGT ya está manifestándose con una gran convocatoria para cuando el Senado debata en el recinto si finalmente sale la ley bases con modificaciones. Pero también va a haber algún tipo de contacto con la CGT, porque tengamos en cuenta que Patricia Bullrich se está presentando como querellante y ha denunciado extorsión de los sindicatos para que la gente se sumara al paro del pasado 9. Dijiste la palabra extorsión y aparecen también aquellos líderes de organizaciones sociales que de repente están siendo investigados por la justicia, aparentemente por haber extorsionado a gente que recibía estos planes. ¿A cambio de qué? De ir a las marchas. Pero hay una cuestión, Darío, esto no es nuevo. Esto ya se conocía en la gestión de Alberto Fernández, era pero muy conocido que la propia gente que iba a las manifestaciones en Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, que iba a acampar, cuando los periodistas le preguntaban, ellos mismos te respondían que tenían que ir a las movilizaciones porque si no les descontaban o le quitaban
el plan social. Exactamente, claro. El plan social. Eso ya en aquel momento generó una denuncia. No sabemos en qué quedó. Cuando llega la gestión de Javier Milei, comienzan a investigar efectivamente, se habilita una línea telefónica, llegan las denuncias y otra vez volvemos a hablar de algo que ya conocíamos, con 2 investigaciones, con 2 jueces federales que están investigando y que seguramente en la próxima semana vamos a tener algunas novedades porque hubo allanamientos y están peritando los teléfonos celulares de algunos líderes sociales para determinar efectivamente de dónde provenían estas extorsiones y amenazas que hacían a la gente que cobraban los planes sociales. ¿Son líderes muy conocidos que lideran, por ejemplo, el Polo Obrero, estas agrupaciones casi masivas, podemos decir? Yo te diría que más que los líderes que conocemos mediáticamente, segundas y terceras líneas. Ajá. Pero efectivamente, y lo otro que está investigando la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, porque lo planteó ayer viernes, es saber cuántos comedores populares existían, los que estaban registrados, a nombre de quién iban los alimentos, y efectivamente es una denuncia que seguramente también se va a reflotar, porque en paralelo a la extorsión de los piqueteros para que la gente vaya a las marchas, está la otra investigación y denuncia del gobierno, es qué hacían con los alimentos que debían ir a los sectores más vulnerables. Es otro punto también a tener en cuenta. Volviendo al tema de la ley de bases, al Pacto de Mayo, escucharlo al presidente Javier Milei diciendo de que, bueno, si no es en mayo, es en junio, es en julio. ¿Esto tiene un impacto negativo, digamos, en su poder, en su figura? Digo, un presidente que ha recibido un fuerte respaldo de la gente, que tuvo una palabra, es decir, vamos al Pacto de Mayo en Córdoba el 25 y de repente se empieza a disolver esa idea. ¿Ha tenido un impacto? No, en las encuestas no. Incluso la gente está bastante interiorizada de qué es el Pacto de Mayo. Claro. Pensemos que el presidente, cuando hace el mensaje de convocatoria a los gobernadores en cadena nacional y pone una fecha, el 25 de mayo, él sobre el cierre del mensaje es, bueno, espero que lo entiendan, que me acompañen. Ya tenés 5 gobernadores, 6, porque se sumó Vidal de Santa Cruz, que no van a ir a ningún pacto, a ninguna firme pacto, sea en Córdoba, sea Rosario o sea Tucumán. Uno de ellos es Kicillof, que después si querés hacemos un apartado. ¿En qué anda Kicillof recorriendo la República Argentina? Pero digo, para el presidente, yo creo que hace una presión para que el Senado rápidamente saque el dictamen. Hay que esperar lo que ocurra este fin de semana que estamos transitando, martes o miércoles. Si hay dictamen, yo te diría que el pacto se va a firmar en Córdoba con los gobernadores que quieran ir. Todavía no se han emitido ningún tipo de invitación. Y si no llegara a haber dictamen esta semana, la que viene, bueno, seguramente eso se posponga y puede ser Rosario una opción. Y ante este panorama, ¿es el ocaso del kirchnerismo? Recién lo mencionabas a Kicillof. ¿Qué anda haciendo? Bueno, Kicillof está tratando de despegarse del kirchnerismo que está en una interna entre la Cámpora, Máximo Kirchner, Kicillof, y lo que está buscando obviamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, primero es mirar en el corto plazo la elección de fin de año de las autoridades del Partido Justicialista. Y un poquito más adelante que está mirando las elecciones legislativas. Él necesita ratificar, generar volumen en la provincia de Buenos Aires pensando en las próximas presidenciales. Uno dice, pero ya están pensando. Eso te iba a preguntar. ¿A largo plazo? Bueno, mira, vos fíjate que Kicillof en una semana, por primera vez, estuvo recorriendo 2 provincias lideradas por gobernadores opositores. Primero fue a Chubut, donde llevó ambulancias, un convenio para instalar la telemedicina. Viajó casi medio gabinete de la provincia de Buenos Aires a Chubut, una provincia gobernada por Juntos por el Cambio. Y ayer viernes estuvo en Rosario, en Santa Fe, con Maximiliano Puyaro, terminando de certificar un convenio en materia de seguridad. Hace un par de meses, Kicillof llevó 80 patrulleros 0 kilómetros de la policía que están ploteados, policía de la provincia de Buenos Aires, que están recorriendo la ciudad de Rosario, la contribución que él hace para colaborar en materia de seguridad con una ciudad tan golpeada por la delincuencia. Segunda vez que va a Rosario, firma el convenio con Maximiliano Puyaro, un radical, y también a la misma semana con el gobernador de Chubut. Mensaje que da en Chubut, que a partir de ahora, pensando en el federalismo y más allá de los colores políticos que tengan los gobernadores, él entiende que tiene que salir a recorrer la República Argentina a firmar convenios con gobernadores de cualquier partido. Mientras tanto, desde el oficialismo parece que esta semana la bandera ha sido superávit fiscal, ¿no? Efectivamente, en materia económica tiene una baja de la inflación, que entienden que en el mes que estamos transcurriendo, en este de mayo, va a haber una inflación descendiente. El mensaje de que hay por 4º mes consecutivo superávit fiscal, y además recibió 2 cuestiones importantes el gobierno. Primero,
el calor del Círculo Rojo, el presidente en el CICIP, donde estaban los empresarios más importantes del país, donde él ratificó el rumbo, donde dejó algunos delineamientos, que no va a dolarizar la economía, que no va a haber una gran devaluación. Ya estimaron cuánto va a ser la inflación de este año y a cuánto va a terminar el dólar. Pequeña devaluación, el dólar oficial va a estar terminando en torno a los 1.000 pesos. Y después el mensaje del Fondo Monetario Internacional. Está la canciller Diana Mondino recorriendo los Estados Unidos, hablando con los inversores, pero el mensaje es: el ajuste, los resultados han llegado antes de los previstos, pero ojo, tengan en cuenta los sectores más vulnerables a los que hay que asistir. Ayer el gobierno, hablando de estos sectores, le dio un bono a los jubilados de 70.000 pesos a los de la mínima. Y como si esto fuera poco, también el vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó trascender que posiblemente exista una especie de congelamiento de tarifas, ¿no? Efectivamente, todo parece indicar que como han hecho un colchón fiscal importante, 4 meses de superávit, con un ajuste que le ha permitido al gobierno tener un poco más de espalda, seguramente vayan a posponer, no está oficializado, pero que no haya aumento de tarifas de luz y de gas durante este invierno, teniendo en cuenta, aplican gradualismo, teniendo en cuenta el impacto que está teniendo en el bolsillo, todos los ajustes que ha habido fundamentalmente en los servicios, en el precio del boleto, en el aumento de la medicina prepaga y otros ítems que han aumentado. Pero efectivamente está esta posibilidad, teniendo en cuenta dos cosas: que quieren que la inflación siga en un proceso descendente, que ese impacto quede para un poco más adelante, y segundo, la situación que están planteando en algunas provincias, sobre todo las pymes, en la Patagonia y en el norte, y algunos sectores de la clase media, media alta, porque han llegado boletas con aumentos muy importantes y lo que están buscando es que eso no pegue de lleno en la clase media. Habría que ver también qué pasa con los alimentos, ¿no? El tema rubro alimentos y los precios. Bueno, en eso lo están marcando las propias consultoras privadas, que efectivamente hay una baja en el precio de los alimentos. Están llegando algunos productos importados a las góndolas de supermercados, pero eso seguramente vaya a tener un impacto un poquito más adelante. De hecho, hay algunas cadenas de supermercados que ya están aplicando el congelamiento de los precios por algunos meses, por un tiempo, de determinados productos. Efectivamente, son todas las cadenas. Y un aspecto que también habría que remarcar es: volvieron los créditos hipotecarios. También. El crédito hipotecario, ya la mayoría de los bancos están sumando a esta iniciativa del gobierno, que bueno, recordemos que desde el año 2017 no había créditos ajustados por UVA, con algunas modificaciones, con un punto más o menos de interés, pero bueno, es una opción que entiende el gobierno, hay que lanzar al mercado para descomprimir lo que está pasando con los alquileres, pero sobre todo para que la gente pueda acceder a tener su propia vivienda, entendiendo el gobierno que el proceso de estos 4 años será con una inflación descendente y que la cuota no se termina agravando. De hecho, y en relación al tema de los créditos, también ahora abunda la oferta de créditos personales. Prácticamente se pueden sacar a través del home banking, se pueden liquidar como preacordado. Eso habla también de la necesidad que busca, al menos los bancos o el gobierno, de reactivar el consumo. Bueno, la cuota simple. Cuota simple es los que han lanzado la semana pasada, con esta posibilidad de comprar en cuotas sin interés a un poco de más plazo. Y todo este panorama que hemos planteado también se está dando en un contexto de una recesión muy importante. Pensemos que la industria tenía una caída muy fuerte, lo mismo está pasando con la construcción. Una de las cuestiones que está analizando el gobierno es reactivar la obra pública, que en algún momento dijo Milei, el Estado no hace más obra pública. Bueno, ayer viernes la decisión de la obra pública de reactivarla recayó en el ministro Luis Caputo. Eso es otro anuncio importante. Es el ministro más fuerte que tiene hoy el Gabinete Nacional, y posiblemente la obra pública que quedó de la gestión anterior, que ya tiene una ejecución de entre el 80 y el 90%, veamos que se reactive en las próximas semanas. Como siempre, un placer, Luis Fernández Echegaray, con nosotros en esta mesa de Semanario. Proponemos hacer una pausa y enseguida volvemos con más.